Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos con la licenciada Evelyn Celeste Mare Sánchez, que ha dado un recorrido durante su carrera por diferentes puestos, algunos mencionados importantes, docente en la licenciatura de Arquitectura y Diseño de Interiores en el Instituto Vía Diseño, asistencia de dirección en LKS Ingeniería México, en Grupo LKS, y pues sí, también cofundadora de Taller 59, Despacho de Arquitectura y Construcción. ¿Cómo estás, Eve? Muy bien, muchas gracias. Una disculpa porque voy manejando, pero ha sido un día ajetreado. Sí, no te preocupes. Bueno, pues sin más dilaciones vamos a comenzar. Quisiera iniciar esta entrevista preguntándote, ¿cuáles consideras que son los rasgos o fortalezas de un líder? Primero, tiene que ser una persona que escucha al equipo, ¿sí? Que escucha a sus compañeros y que los puede dirigir sin ordenar. Eso es algo creo que muy importante, ¿sí? Toma en cuenta, como dije, la opinión de los demás y te lleva a cumplir la meta, ¿sí? Porque a veces no sirve de nada estar escuchando las opiniones si no llegas a una meta. O sea, debes de tener muy bien el planteamiento y dárselo a conocer a tu equipo, tanto de los objetivos como la meta a seguir. ¿Tú te consideras buena líder? Pues creo que hasta ahorita ha salido bien y me siguen en general las personas con las que trabajamos y con las que laboramos, entonces creo que sí, hasta ahorita ha funcionado. Y por decir, ¿cuáles consideras que son tus fortalezas o aspectos personales que tienes para poder ejercer un buen liderazgo? Pues creo que me ha servido mucho la honestidad, ser muy franca, muy objetiva, o sea, pero también ver por el equipo en el sentido de, o sea, trato de ser muy comprensiva y empática con las personas con las que trabajo, o sea, porque sí, o sea, siempre yo voy a ver, generalmente lideramos equipos que van por proyecto, lideramos equipos de 20 personas, 30, y hemos llegado a liderar equipos de 80 personas. Entonces, claro que tienes que tener siempre presente los objetivos, ir cumpliendo objetivos y la meta, pero también tienes que tener esta parte de empatía para que la gente te responda con el camino, ¿no? Tienes que ir Claro. escuchándolos y recompensando también un poco para que la gente responda bien. Claro, porque aparte ustedes los arquitectos pues trabajan con grupos muy grandes de gente, ¿no? O sea, deben tener un Sí, trabajo colaborativo muy... sí, y además son diferentes disciplinas, o sea, no tienes un mismo perfil, como en muchos trabajos que tu perfil de trabajo es uno. O sea, nosotros tenemos que trabajar con clientes, porque al final es parte de lo que tienes que considerar, el trato con el cliente. Tenemos que liderar equipos de proyecto, que son otros arquitectos con los que estás trabajando, otros ingenieros, y aparte gente que se dedica a la mano de obra, que son pues, la gente que está en obra, ¿no? Los albañiles, fontaneros, etcétera. Claro. Entonces parece que no, pero sí es un reto tener que lidiar con diferentes tipos de personalidades y perfiles con los que vas laborando, ¿no? Entonces tienes que ser como tener una media ahí. Claro. Y por decir, hablando de tu equipo de trabajo o de los colaboradores que tienes, ¿cómo evaluarías la comunicación y la confianza que tienen tus colaboradores en ti? Pues yo creo que sí es muy buena, o sea, en general la gente se nos acerca cuando ha tenido conflictos. Mucho de lo que hemos trabajado es el tema de la comunicación y fortalecer la comunicación en el equipo. Al principio nos costaba mucho trabajo porque la gente tenía un error y lo ocultaba generalmente. Entonces hemos trabajado mucho en incentivar de que nos digan cuando pasa un problema, enseñarles que no va a pasar o que no va a haber una consecuencia atroz, pero que Claro. nos enseñen cuando va a haber un problema para poder buscar una solución, ¿no? Entonces eso ha sido con mucho el trabajo, o sea, comunicar y enseñarle a la gente a que se comunique cuando tiene un problema y que se enseñe a que hable, ¿no? O sea, a que se exprese todos los temas. Sí, claro. Ahora también ahí dentro de tu equipo de trabajo, hace poco de hecho te mandé una encuestita por ahí sobre la motivación que Sí, me sí, hiciste favor de contestarla. Respecto a claro. este tema de motivación, ¿en qué forma motivas tú a tus colaboradores? Nosotros damos muchos incentivos económicos. Este, sí, creo que parece que no, pero, o sea, nosotros, a ver, o sea, como nosotros, por la forma en que trabajamos, muchas veces no podemos dar incentivos en tiempo, porque generalmente trabajamos bajo mucha presión. Pero creo que una de las mejores formas es respondiéndole a la gente a tiempo, siempre hablando económicamente, Sí, claro. este, dándole los créditos que se merecen, o sea, siempre dándoles su lugar del buen trabajo que hicieron. Pero sí, nosotros, en cuanto a una persona hace algo bien, o sea, le pagamos,
lo que nos cobró obviamente y a veces un poco más, ¿no? Como para recompensar un poco, aunque no nos pidan el dinero, pues le damos un poco más y generalmente la gente pues responde bien ante ese incentivo, Sí, ¿no? de hecho, pues, la encuesta que te mandé se hizo a más de 50 personas en Ajá, diferentes áreas empresariales y la mayoría o el índice más alto de motivación fueron los incentivos económicos. ajá. Y, Fíjate, y, es que sí, ajá. Es que creo que sí, pues la gente realmente trabajamos por eso, ¿no? Ese es nuestro objetivo al trabajar. y, ya, bueno, ya hablamos de que pues, ustedes trabajan con clientes, trabajan con un grupo amplio de colaboradores. Pero, ¿cómo logras que el personal trabaje en equipo? ¿Cómo logras esa sinergia que se necesita? Esta también es una parte complicada porque son muchas disciplinas las que necesitas coordinar a la vez. Este, primero, lo primero que tenemos que hacer, como ya dije, es plantearles la meta a la que tenemos que llegar todos. Y tiene que quedar claro que si no colaboran todos para la meta, van a entorpecer el trabajo de los demás y entre ellos mismos se van a ir atropellando en tiempos. Y como ya dije, uno de nuestros incentivos es el económico, pues también otro de los castigos posiblemente es el económico, ¿no? Entonces, ahorita ya no nos pasa, al principio sí nos pasaba mucho que cuando entre ellos se atropellaban en los trabajos y se echaban a perder trabajos de otras personas, entonces lo primero que hacíamos era, ¿sabes qué? O sea, Ujú. está bien, tu trabajo atropelló el de otra persona, pero entonces de tu mismo trabajo tenemos que compensar económicamente a la otra persona que se le Claro. desfavoreció su trabajo. Entonces, eso nos pasaba mucho al principio, ¿no? Ahorita como ya les ha quedado muy claro que no puede pasar eso, pues ya entre todos se ayudan para que no, para que Pues, ninguno claro. tenga pérdidas. Sí, 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 o sea, lamentablemente ese no debería ser el incentivo, pero hemos tenido que recurrir a eso para que la gente nos responda, ¿no? O sea, ha Claro, sido la forma. al final de cuentas son estrategias que se deben de implementar para reducir este rango de riesgo que existe a la hora de trabajar. Exactamente. Sí, 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 exactamente. Ahora, ¿cuál consideras que es la mejor forma de tomar una decisión dentro de tu trabajo? ¿Solo o debe ser en consenso? Nosotros lo hacemos en equipo. Generalmente, o sea, yo en el despacho, como ya comentaste por ahí, soy cofundador, o sea, yo tengo un socio Claro. con el que todo el tiempo estamos tomando decisiones a la par. O sea, yo no, generalmente no tomo una decisión sola, porque muchas veces cuando tienes una única perspectiva, eh, muchas veces puedes tomar decisiones erróneas, ¿no? Entonces, Ujú. generalmente, antes de tomar una decisión determinante, lo que hago es consultarlo con mi socio, le planteo mi perspectiva, él me plantea su perspectiva, ¿sí? Y entonces entre los dos, pues ya tomamos una decisión, pero generalmente es así, o sea, trato de no tomar decisiones yo sola porque a veces, si fue una mala decisión o un mal trabajo de los demás, a veces no lo haces con conciencia, a veces tomas la decisión enojado y eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? Entonces, tratamos por eso de tener siempre dos perspectivas. Claro. Ahora, a la hora de tomar decisiones, pues se Ujú. intenta tomar la más adecuada para, pues alcanzar más rápido los objetivos, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué es más, bueno, cómo logras tú desarrollar las capacidades de tus colaboradores para orientarlos hacia esos objetivos organizacionales? primero, creo que un tema muy importante es que debes de ver cuáles son las habilidades de cada quien, qué es lo que les queda mejor, qué es lo que trabajan mejor, qué es lo que cada quien desarrolla mejor, y en base a eso darles una tarea. Porque un trabajo para que sea bien logrado, debes de tener dos cosas. Una, la persona tiene que tener habilidad y experiencia para lograrlo, y dos, la tarea tiene que ser lo suficientemente retadora para que a la persona le interese. ¿Sí? Claro. Cuando no cumples estos dos elementos, uno, a la persona se le va a hacer muy aburrida y va a dejar el trabajo, o dos, va a ser muy retadora y si la persona no lo sabe hacer, va a ser un desastre, Claro. ¿no? Entonces tienes que tener el equilibrio entre ambas partes. Específicamente en esta parte de lo retador, ¿cómo logras desarrollar las capacidades en un principio poniendo un ejemplo, le asignas a un colaborador una tarea nueva para él, retadora, como tú dices, ¿cómo harías tú, cómo hacen para desarrollar las capacidades que se necesitan para que el colaborador sea capaz de realizar la tarea? Generalmente lo que hacemos, o lo que hago es, cuando empiezas a conocer a la persona en lo personal, empiezas a ver qué virtudes tiene, ¿no? Más allá de lo laboral.
claro. Entonces, en base a eso, generalmente lo que yo hago es darles una pequeña capacitación de lo que Ujú, tienen que hacer, ¿sí? Y en base a eso vamos explotando lo que vemos en lo que vemos que se van especializando, ¿sí? Y en base a eso, pues ya les vamos asignando tareas que los van especializando cada vez más. claro. Y aparte en esta área del reto hacia el colaborador, bueno, pues se necesita también, aparte de todas las habilidades de conocimiento, se necesita también un control emocional, tanto Sí, del colaborador como de la parte del gerente o encargado. exactamente. ¿Cómo consideras importante la inteligencia emocional, tanto en un gerente como en un colaborador? Mira, en el gerente de la inteligencia emocional lo es todo, porque tienes que mediar a las personas con las que estás trabajando, ¿Mm? ¿sí? Como ya dije, en nuestro caso a los clientes y aparte a un montón de equipos de trabajo. O sea, si no tienes inteligencia emocional, lo más seguro es que no vas a cumplir tus objetivos, ¿sí? Que vas a actuar de forma muy visceral finalmente. Claro. Los colaboradores, lo que tienes que tratar, en nuestro caso, por nuestro giro, generalmente los colaboradores sí tienden a actuar de forma muy visceral todo el tiempo. ¿Mm? Es gente que está realmente muy a la defensiva. Entonces, tienes que ver forma Claro. de hablarles de forma muy amable, de hacerles entender que estás de su lado todo el tiempo, que ellos son parte del equipo, ¿sí? Que lo único que estás haciendo es liderar su trabajo, pero vamos, o sea, ponerte en una posición demasiado empática con ellos para que logren, ¿no? Porque, insisto, esta parte sí es complicada, y más porque en mi caso yo soy mujer y Claro. trabajamos con muchos hombres, entonces en el ámbito en el que trabajamos hay mucho machismo de repente, entonces tienes que Ujú. trabajar mucho esa parte de hacerles entender que pues, eres parte de su equipo y que tú los tienes que liderar, ¿no? Que esto tienen que entender, pero siempre de forma muy con pincitas, ¿no? O sea, sí cuesta mucho trabajo Sí, esa claro. parte. Sí, aparte, pues pongo mantener un equilibrio entre lo profesional y lo emocional, lo personal. Es, Exactamente. y pues Y nada, sería todo, Evi. muchas Muchísimas gracias. gracias por tu Una, tiempo, una disculpa por porque tomarte este tiempecito y pues te agarramos ocupadita, pero de verdad muchísimas gracias por hacernos un no, espaciocito en tu agenda. una disculpa porque estoy manejando y otras cosas, pero es que generalmente estos días son medios complicados, pero muchas Claro. gracias.